¿Sabías que el Super Saiyajin 2 realmente fue un accidente? Los guerreros Z no pensaban romper ese límite. Todo fue un accidente que se produjo por algo tan sencillo como habituarse a algo. Y hoy te explico el por qué se produjo ese accidente con lujos y detalles. Así que quédate, que lo que escucharás ahora podría cambiar tu forma de percibir al Super Saiyajin 2. Vamos al lío. Durante bastante tiempo escuchar hablar del guerrero más fuerte era sinónimo de hablar del Super Saiyajin. Es tanto así que en el anime se muestra como una leyenda, algo que solo aparecía una vez en 1000 años, prácticamente imposible de vencer. Las dimensiones de poder de este guerrero era tal que Freezer, considerado en ese momento el más fuerte del universo, le temía porque escuchó un cuento de uno de sus antepasados. Cuando Goku logra esa transformación, esa idea toma aún más fuerza en nuestro subconsciente, ya que Freezer, en la escala de poder, era un ser extremadamente fuerte, y Goku, convertido en Super Saiyajin, lo humilla, le pega una paliza y es tanto la humillación que prefiere ni matarlo. Lo deja moribundo en un planeta a punto de explotar. Pero para sorpresa de todos, más adelante en el anime, conocemos a Trunks, que al igual que Goku convertido en Super Saiyajin mata a Freezer con una tremenda facilidad, sin despeinarse ni siquiera, igual que al padre del refrigerador. El mensaje que nos deja el autor es claro: el Super Saiyajin es la cima del universo, y esto lo hace a propósito con fines de desarrollar la historia de su próxima saga, la saga de los androides. Cuando llegamos a la saga de los androides, en su primera etapa, el Super Saiyajin sigue presentándose como la transformación más poderosa. Pero esa ilusión se rompe cuando Vegeta pelea con todas sus fuerzas contra el androide número 18 y termina siendo humillado. Literalmente, termina siendo barrido por el suelo. Y aquí, Dragon Ball comienza a jugar con el subconsciente del espectador. No te confíes, no está todo dicho, hay algo más. Y vaya que lo había, porque en medio del caos provocado por el androide número 17 y 18, aparece Cell, un enemigo que no solo agrava la situación, sino que destroza por completo el esquema de poder de la saga. Ya no se trata solo de los androides, también está Cell. Por lo tanto, lo que creíamos entender se vuelve obsoleto. Entonces llega un punto clave. Vegeta y Goku se preguntan cómo es posible que estos simples androides son más fuertes que el Super Saiyajin. ¿Acaso esta transformación no era lo máximo en el universo? Y esa duda abre una nueva puerta. ¿Y si existe algo más luego del Super Saiyajin? ¿Hay alguna forma de romper ese límite? Es aquí cuando Goku introduce la habitación del tiempo, un elemento crucial en esta saga. Dentro de ella, cada guerrero intenta a su manera romper los límites del Super Saiyajin. Y los resultados no fueron los esperados, para bien o para mal. Pero antes de seguir, te quiero pedir un favor. Deja tu suculento like, eso me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Suscríbete y no te olvides compartir con un amigo. Ahora sí, continuemos con el video. Creo fielmente que la mejor manera de comenzar es con Trunks, porque en efecto logró superar la transformación del Super Saiyajin ordinario, pero hubieron algunos errores que lamentablemente no lo dejaron usar todo el potencial del mismo. Al expulsar todo su ki, Trunks hace que el Super Saiyajin se vuelva muy inestable en consumo de energía, además de que suma demasiada musculatura y pierde velocidad, y aunque superó el Super Saiyajin ordinario, no alcanzó el Super Saiyajin 2. Ahora evaluemos lo que hizo el príncipe de los Saiyajin. Vegeta se quedó en un punto intermedio, no tan musculoso y con más control del ki. Hasta ese momento superó a los androides 17 y 18 y le estaba pegando una paliza a Cell intermedio. Pero el error de Vegeta fue que creyó que la ira desmedida que provocaba la transformación era normal.
porque él estaba acostumbrado a pelear con esa ira y ese orgullo. Pero la transformación genera una ira desmedida que no hace tomar las mejores decisiones en combate. Si no estás habituado a ella, puede hacerte cometer errores. Y por eso y su orgullo, Vegeta dejó que Cell se perfeccionara. Y cuando intentó pelear con él, se dio cuenta de que no estaba al mismo nivel. Ya era muy tarde. Goku fue quien mejor entendió esto. Goku sabía que expulsando su ki al máximo lograría superar el Super Saiyajin ordinario, pero iba a quedar igual que Trunks o Vegeta. Entonces se dio cuenta que aún no estaban acostumbrados a la transformación del Super Saiyajin. La estrategia de Goku para superar el Super Saiyajin ordinario era acostumbrarse a él, habituarse a dicha transformación, y hasta cierto punto tuvo razón. Pero antes de continuar, expliquemos en lenguaje más llano qué es habituarse a algo. Pongamos el ejemplo de que vas en un camino en medio de la noche. La primera vez estás alerta, tienes miedo de cada cosa, no sabes qué pueda salirte o por dónde tomar un atajo sin que te caigas en un precipicio. La primera vez es difícil, pero cuando ya lo has pasado 50 veces te sabes todo. Eso te suma en confianza y hace que se te sea más fácil recorrer el sendero. Por eso, cuando Goku sale de la habitación del tiempo, le dice a Vegeta que es más fuerte que él, porque Goku ya había comenzado a habituarse a la transformación del Super Saiyajin ordinario. Pero hubo un detalle que Goku no tomó en cuenta. Goku estuvo correcto en su teoría, ya que al controlar la ira del Super Saiyajin podía controlar mucho mejor su cuerpo, sus técnicas y ser más fuerte que las dos transformaciones que mencionamos anteriormente. Esto sin perder velocidad ni tener un descontrol mental como de energía. Pero lo que no calculó Goku es qué sucedía si ya habituado a dicha transformación había un arranque de ira, y aquí entra Gohan. Gohan, desde niño, al ver sus seres queridos en problemas, tenía unos arranques de ira épicos. Esto hacía que expulsara su poder oculto. Gohan no era como Goku o Vegeta. Pelear no era su pasión. Él quería estudiar y esas cosas, pero al ver que los Cell Juniors y el mismo Cell maltrataban a sus amigos, la ira se fue acumulando poco a poco. Y cuando Cell destruyó el androide número 16, entonces pasó el accidente. Aquí nació el Super Saiyajin 2. Rodeado de esa aura, de esos rayitos sobre el ki, se había roto el límite del Super Saiyajin ordinario. Lo que pasó después fue simplemente épico, pero aquí volvemos a notar las cosas que mencioné anteriormente del Super Saiyajin ordinario. Al ser nuevamente una transformación nueva, la ira se apodera del guerrero. El guerrero, aunque más estable en su control de ki, el poder le nubla la mente. Por eso, cuando Goku le dice a Gohan que mate a Cell, él dice que quiere jugar un poco más con él. No estaba pensando exactamente como se debía. Esto se debe a que Gohan no estaba habituado a la transformación del Super Saiyajin 2. Y aunque tenía control de sus emociones, le gustaba hacer sufrir a Cell. Lamentablemente, esta confianza le cuesta la vida de su padre. Y después de esto, Gohan termina con Cell. Y desde ese momento, el Super Saiyajin 2 se vuelve sin duda el guerrero más fuerte de todo Dragon Ball. Ni Trunks, ni Vegeta, ni siquiera Goku, quien fue el primero en encontrar el camino para superar al Super Saiyajin ordinario, sabían qué pasaba al airarse, ya acostumbrados a dicha transformación. La clave nunca estuvo en forzar una nueva transformación, sino en quien podía romper ese límite de forma natural, y ese alguien, precisamente por ser como era de ese niño, fue Gohan. Por eso, el Super Saiyajin 2 no fue un descubrimiento consciente, ni el resultado de un entrenamiento calculado. Fue un simple accidente, una consecuencia directa de empujar al Super Saiyajin más allá de lo que debía soportar. Y con eso,
Dragon Ball nos deja algo claro. No siempre el siguiente paso nace de la ambición absoluta. A veces nace de un simple accidente. Y hasta aquí el video de hoy. Pero antes de irte te pido por favor que compartas con un amigo, que dejas tu pulgar arriba y que te suscribas para más videos así. Hasta un próximo video.